Buenos días. Válvula de cierre. Oye, ¿qué son válvulas de cierre? Son válvulas que te limitan el flujo en este caso del aceite hidráulico, ¿no? Y hay diferentes tipos. Hay del tipo esfera como del tipo cono, ¿no? Muy bien. En la figura de arriba, en la primera figura, vemos del tipo de esfera, ¿no? Entonces, el fluido, ¿qué es lo que intenta hacer? Intenta ingresar de acuerdo a la flecha roja, ¿no? ¿Cierto? Intenta ingresar de acuerdo a lo que te indica la flecha roja. Lo que hace es empujar a esa villa, a esa bola, ¿no? A esa esfera, la empuja, ¿no? Y el aceite pasa libremente, ¿ya? Y el aceite pasa libremente, ¿correcto? Esas son las es la válvula de esfera, ¿no? Es una válvula de una sola dirección, ¿no? ¿Por qué de una sola dirección? Porque si el aceite va a seguir lo el sentido de la línea celeste, mira, de la línea celeste, o sea, si el aceite por A o B viene en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Y quiere pasar, ¿con qué se va a encontrar? ¿Va a empujar a quién? A la esfera, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer la esfera? La esfera simplemente va a cerrar el paso, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Listo. ¿Va a pasar? No. ¿Por qué? Porque está empujando a la esfera y la esfera está sellando el paso, ¿no? El paso de salida. Entonces no permite acceder, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de color celeste, ¿no? Pero el de color rojo permite ceder, sí, ¿no? Entonces, ese tipo de válvulas va a dar el acceso del flujo solamente en un sentido. En nuestro ejemplo, de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda, no, de derecha a izquierda no cede. ¿Ya? De derecha a izquierda lo tiene bloqueado, lo tiene cerrado. ¿Ya? Entonces, este tipo de válvula solamente permite el flujo en un solo sentido. Ok. ¿No? Y es así como funciona la esfera, ¿no? La esfera está descansando sobre qué? Mira, sobre una pequeña pista, ¿no? Entonces hay una línea de sellado, ¿no? Hay una línea de sellado, ¿no? Más o menos la línea es esta, más o menos. ¿Ok? Ya, ok. ¿Quién ayuda a retornar a su lugar en este caso? Los resortes, ¿no? El resorte es el que le ayuda a retornar a su lugar, ¿no? Un sellador rápido. ¿Mm? Y como mencionábamos, no existe solamente el de esfera, ¿no? Sino hay otro tipo que es el de cono. Mira, ¿cómo es el de cono? El de cono igual está accede solamente en un sentido el flujo, ¿no? Más no en el otro, ¿no? Entonces, solamente de izquierda a derecha deja pasar el fluido, ¿no? Y de derecha a izquierda no, ¿no? Sino bloquea. ¿Ya? De derecha a izquierda está bloqueado. Ya, entonces ese es el otro tipo, ¿no? Ya, tenemos preguntas acá, estimados. Tenemos consultas. Ya. ¿Cuál es el nombre de esta válvula? Sí, profesor. Sí, dime. Profesor, en la válvula de esfera, no entiendo muy bien lo que dice al momento que va a pasar el color rojo. O sea, ¿por qué parte va a pasar? ¿Por los lados o cómo?
Ah, ya, ok. Al momento que el fluido viene de izquierda a derecha, según la línea roja, lo que hace es empujar a la esfera. Cuando empujas a la esfera, ¿quién se contrae? El resorte. Y cuando se contrae el resorte, el aceite pasa libremente. ¿Ya? Profesor, ¿Perdón? Sí, profesor, pero profesor, entiendo. Sí, en profesor. ahí, pero ya se va a comprimir, pero según vemos, la esfera casi está al ras con, con el porque a la bola lo que le detiene también, o sea, parece que no hay lugar para que pase, Ujú. o Ya, ok. sí hay un espacio por ahí. Ujú. Sí hay espacio, ¿no? ¿Sabe? Para, para, para aclarar, el lugar donde sella es, a ver, lo voy a pintar de un color, ¿eh? El lugar donde sella es eso que estoy pintando de color verde. Mira, color verde. Ya, ¿se llega a ver o no? De color verde. ¿Sí? Sí, sí, llega. Ya. El color verde es el lugar donde sella. Ya, donde sella. Entonces, hay una pista ahí, donde se asienta la esfera. Entonces, en ese punto es donde sella. ¿Ya? Ustedes acá en el gráfico seguramente dicen, ah, pasa el aceite y no tiene por dónde pasar ni por arriba ni por abajo, ¿no? Ya, ok, porque esto es una vista de corte, ¿no? Pero sin embargo, en el físico, esto realmente aquí hay más espacio como para que el aceite pase libremente, ¿ya? Lo que sucede es lo que sucede dentro de esta válvula, ¿no? Y esta válvula tiene un nombre característico, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, consulta, muchachos? ¿Alguna consulta? Muy bien. El nombre de esta válvula es válvula check, ¿ya? Válvula check. O válvula de cierre, ¿ya? Válvula de cierre, ¿ok? Es muy utilizada en los esquemas, en los circuitos hidráulicos, ¿ya? Es muy utilizado en los circuitos hidráulicos porque necesitas este, que el flujo vaya en determinado sentido para que funcione un circuito hidráulico de forma óptima. Ya, entonces con estas válvulas tú vas a asegurarte a que el flujo siempre vaya en un solo sentido. ¿Ya? ¿Tenemos alguna consulta adicional? No hay consultas. Muy bien. Ah, estas juntas, los asientos de la válvula son blandas, ¿no? Son blandas. A ver, hay algunos conos que son duros, ¿ya? Y otros conos que son ligeramente blandos, ¿no? Cuando el, hay algunas válvulas que son de este tipo, miren, más o menos de este tipo, ¿ya? ¿Y el resorte dónde va? El resorte va así. Y a medida que se va desgastando, entonces va generando una cama y va generando un desgaste, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el alojamiento es duro, ¿no? Pero hay otros
donde la junta, el asiento es blando, donde no se pronuncia mucho ese desgaste, ¿ya? Pero lo que sí es que con el tiempo se va marcando, ¿no? O se marca la válvula o se marca el asiento, ¿ya? Se marca porque siempre está constantemente cerrando y abriendo, ¿no? Cerrando y abriendo, ¿no? Entonces, en ese trajín se va marcando, ¿no? Se va marcando. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Ah? Profesor, ¿el asiento de válvula tiene algunos orificios? El asiento de válvula, a ver, el asiento de válvula, si es que lo ven, le estoy pintando de verde, mira, de verde. Ese es el asiento de válvula y eso también, ¿no? Esa es una vista de corte. ¿Qué significa? Que lo has cortado por la mitad y es como una pista, ¿no? Una pista. Ya, ok. Él es como un anillo donde solamente el aceite pasa por el centro, más no por el costado. ¿Por qué? Porque el costado va a sellarse con quién? Con la válvula, con la válvula de cierre, ¿no? La válvula check. Ya, entonces, si va a pasar el aceite va a pasar por el centro, por acá. Ya, por ahí pasa. Ya. Y en el momento que quiera retornar, va a empujar en este caso al cono, ya, y el cono va a sellar junto al asiento de válvula. Que falla, ¿no? A veces cuando se desgasta en el asiento de cono queda deformado, ¿no? Y por más que esté así, empujado por el resorte y todo, el aceite va a querer retornar. Y en el momento que retorna, va a venir y va a pasar por acá. Poco, pero va a pasar. Va a pasar. Poco, pero pasa, ¿no? Y eso es importante, sí es importante, porque eso tiene que estar sellado. ¿Por qué? Porque a veces, en la prolongación de esta válvula check, en la prolongación, vamos a encontrar un componente que se llama acumulador, ¿no? Un acumulador. ¿Qué es un acumulador? ¿Qué es un acumulador? ¿Sabe alguien? ¿Quién sabe qué es un acumulador? Nadie. Ya, a ver, acumulador es un componente que internamente puede tener gas, ya, internamente puede tener gas, ya. Tiene un gas y la presión de aceite cuando entra, comprime al gas, comprime el gas y acá se empieza a acumular energía hidráulica, ¿ya? Digamos que este acumulador está conectado ¿a quién? Está conectado a un cilindro hidráulico, ¿no? A un cilindro hidráulico, ¿ya? Y eso se va al tanque, ¿ya? Digamos que está conectado a un cilindro hidráulico, ¿ya? Y está controlado ya, está conectado ahí, ¿no? A un cilindro hidráulico, ¿ya? A ver, cuando
el equipo tiene energía, la bomba tiene energía, bota según la línea verde, ¿no? Y estás cargando al acumulador, ¿no? Aquí hay gas, ¿no? Aquí hay gas. Ahí hay gas. Ya, entonces lo que estás haciendo es cargar al acumulador y el acumulador entrega energía al pistón hidráulico, ¿cierto? Pero en un momento tú puedes apagar la bomba, ¿no? Entonces, la bomba, acá voy a escribir bomba, ¿ya? Ya, la bomba que está alimentando a esa check, ya está alimentando, entonces carga el acumulador y después tú puedes utilizar el cilindro hidráulico. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Pero cuando apagas la máquina, ¿qué pasa con la bomba? La bomba deja de enviar aceite. Ah, entonces mira, todo el aceite se queda, quiere regresar a la bomba, pero va a estar limitado ¿por quién? Por la válvula de cierre. Esa válvula de check o válvula de cierre va a cerrarse y va a mantener energizado toda esta línea, ¿hasta dónde? Hasta el acumulador. Entonces el acumulador todavía está con energía hidráulica. ¿Por qué? Porque el gas está comprimido, ¿no? El gas está comprimido. Ok, entonces en ese momento que ya pagaste el equipo, el operador o tú como operador todavía tienes energía hidráulica en la línea. Y si tienes energía hidráulica, entonces tú tienes la posibilidad de poder utilizar esa energía para activar ¿a quién? Al cilindro hidráulico. Y si activas al cilindro hidráulico, entonces vas a poder mover, ¿no? Moverlo. Profesor, ¿por cuánto tiempo? Por muy poco tiempo, es mínimo, ¿no? Pero es lo suficiente como para moverlo. ¿Y cuándo lo utilizo? Por ejemplo, tú tienes tu equipo y dejaste el implemento arriba, ¿cierto? Arriba, ¿no? Entonces hay un peligro, ¿no? Como tienes el peso, el implemento, por más que está vacío, es pesado, eso puede caer por algún motivo. Entonces, por seguridad, entonces tú tienes una cierta energía en el acumulador, ¿no? Como para bajar los implementos. Baja los implementos, ya, y recién ahí se acaba el gas, ¿no? La energía del gas, perdón, la energía acumulada, y ya tienen los implementos abajo, ¿no? Sin encender el equipo, sin arrancar el motor diésel, ¿no? Sin arrancar el motor diésel. Entonces, gracias a que has podido bajar el implemento, pese a que está apagado el motor diésel, gracias al acumulador. ¿Y qué pasa si el acumulador, qué pasa si perdón, la válvula check no sella, ¿no? No sella, ya, no sella. Entonces, tú apagas la máquina y la presión acumulada se va a estar fugando por acá, ¿no? El aceite va a estar fugando poco a poco y a medida que se fuga el aceite, la presión va a estar disminuyendo, ¿no? Y en el momento que tú quieres utilizar el acumulador, ¿vas a poder? No. ¿Por qué? Porque la energía se va a escapar, ¿no? Para cuando quieras utilizar, de repente te quedaste sin energía porque hay una fuga entre el cono, ¿no? Y el asiento de válvula. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Continuamos. Muy bien. Entonces, tenemos las diferentes válvulas de cierre, ¿no? Y tenemos entre ellas válvulas antirretorno simple, válvulas antirretorno hidráulicamente desbloqueables y válvulas de llenado. ¿Ya?
¿Qué son válvulas antirretorno simples? Son válvulas que se dibujan, cuyo dibujo es de esta forma. ¿Ya? Son unas villas, ¿no? En sistema ISO lo van a encontrar de esa forma. ¿Ya? Esa es una válvula de cierre, una válvula check. ¿Está bien? Ya, ok. Esta es una simple, ¿ya? Una válvula de antirretorno simple. ¿Ya? Ya. Yo pongo acá un punto A. Y acá pongo un punto B. Pregunta, pregunta. ¿Cómo es el flujo de A a B o de B a A? De B a A, profe. De B a A. Y de A a B no puede ser. No, profe, por el resorte. Ujú. Más que por el resorte, es por el sellado de la villa. ¿Ya? Por ese, Claro, por el resorte y el sellado, profe. el resorte solamente ayuda, ¿ya? Solamente ayuda. ¿Ya? Pero es el sellado de la villa y su alojamiento. ¿Ya? Ok. Y si por A o B pasa de A a B, seguramente hay una fuga, ¿no? Puede estar escapando. No está completamente sellado. Muy bien. Ya, entonces ese es un tipo de válvula antirretorno simple. Después tenemos otro tipo de... vamos a seguir viendo, ¿ya? Vamos a continuar. Mira, ahí tenemos la válvula de antirretorno. Una válvula check simple. ¿Sí? Te das cuenta cómo sella, ¿no? De, desde abajo hacia arriba, mira. Lo que tiene que hacer es vencer al resorte, ¿no? Em- empujas al cuerpo, ¿no? Y recién pasa, ¿cierto? ¿No? Según la línea roja. Pero por A o B puede pasar otra cosa. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que mm, mm, puede pasar de que empiece a seguir la línea de color, vamos a poner color celeste, ¿no? Puede pasar de que el aceite venga en este sentido, por algún motivo, ¿ya? Entonces, en ese momento el aceite va a venir por acá y ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de sellar, lo trata de sellar, ¿no? Y no va a permitir al acceso, ¿no? No permite el acceso. Ya, entonces, ese es un tipo de válvula check simple, ¿correcto? Listo, ya. Yo creo que ya quedó claro esto de acá, ¿no? Ya quedó claro, ¿no? Al menos que tengan alguna consulta. Si tienen alguna consulta, me las hace, por favor. Muy bien. Ya, esa es la válvula check simple, la simbología, ¿no? Que ustedes en el esquema hidráulico lo pueden encontrar de esa forma o lo pueden encontrar de esta otra forma, ¿no? Como hemos dibujado en antes. Así, ¿ya? No siempre lo encuentran con resortitos, ¿no? A veces lo encuentran así. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Ahora tenemos el otro tipo de válvula, válvula check pilotada. Una válvula check pilotada. ¿Ya? ¿Y cómo trabaja ella? ¿Cómo trabaja una válvula check pilotada? Es muy similar a una check simple, pero tiene una característica muy especial. ¿Ya? Ok.
Entonces, si es que veo la válvula check, esta válvula check, no, en este caso es pilotada, ¿cómo es el acceso del flujo? ¿De A a B o de B a A? ¿Cómo funciona normalmente? De A a B, profesor. De A a B, ¿no? Y nada lo va a restringir, siempre que eh, la presión en A sea mayor, siempre va a pasar de A a B sin ningún problema, ¿no? Siempre, ¿correcto? Listo. Y de B a A va a ser posible, no es posible, ¿ya? No es posible, ¿ya? Nunca, nunca, y nunca va a ser posible. Ya nunca va a ser posible. Ah, entonces nosotros estamos hablando de una check simple. Ah, ya. Profesor, pero acá me dice que es una check pilotada. Ah, esa tiene una característica especial. ¿Cuál es la característica? De que, de que es posible que pase de B hacia A. Es posible. Pero siempre, ¿qué cosa va a necesitar para eso? ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar una presión externa, ¿no? Una presión, va a llegar la presión externa acá y va a dejar pasar de B hacia A. Va a dejar pasar. Pero solamente por, eh, por la activación Y. ¿Ya? Por la activación de Y, ¿no? Una presión externa. ¿Ya? Eso se llama presión de señal. ¿Ya? Una presión de señal. Entonces llega la presión de señal, desbloquea y es posible el acceso de B hacia A. ¿Ya? Es posible. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? No hay preguntas. Muy bien. A ver, flujo directo. Un flujo directo. Acá tenemos un ejemplo de lo que hemos estado hablando. Miren, un ejemplo. Miren, ven en la parte inferior que dice desde la válvula de control. ¿No? Desde la válvula de control. El aceite sube. ¿Ya? Sube, empieza a ir hacia la izquierda y empieza a ir hacia la derecha. ¿No? Y siempre va a pasar desde la válvula de control hacia dónde. ¿Hacia dónde va a pasar? Dígame, ¿hacia dónde? Hacia el cilindro. ¿Ya? Correcto. Siempre. Cilindro, El profe. cilindro, ¿no? ¿Y alguien va a detener ese paso de flujo? ¿Alguien va a detener? Nadie, ¿no? Siempre que la presión en la válvula de control sea mayor. Siempre, Si se activa la válvula check, profesor, sí podría ser. a ver, siempre va a vencer a quién, a esa válvula check. Siempre la va a vencer, siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque solamente tiene que vencer a quién, a este resortito, nada más. ¿Ya? Ok, listo, listo. Ahora en el sentido contrario, mira, en el sentido contrario, ahora digamos que viene desde el cilindro, ¿hacia dónde? Hacia la válvula de control, ¿no? Si es que viene, entonces, mira, viene el aceite por acá, por el medio, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer?
lo va a cerrar, ¿cierto? Y cuando lo cierra, entonces va a ser imposible que desde el cilindro pase hacia dónde, hacia la válvula de control, ¿no? Porque se va a mantener cerrada, se mantiene cerrada, ¿no? Va a ser imposible. Un ejemplo, entonces, a ver, si es que yo subo el cilindro hidráulico, ¿no? Perdón, activo el cilindro hidráulico y empiezo a subir eh, una cuchara, ¿no? Una cuchara de un implemento, ¿no? Y el cucharón se queda arriba, ¿no? Pero el peso del cucharón es importante, no es considerable. Ese peso puede hacer que baje, ¿cierto? Entonces, mira, el aceite del peso del cucharón viene por ahí, mira, en la línea morada, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Automáticamente lo cierra y no va a bajar. Ah, entonces ese cucharón no va a caer. ¿Por qué? Porque lo está cerrando esta válvula. Lo está cerrando. ¿Ya? Pero ¿cómo puedo hacer para que caiga? ¿Cómo puedo hacer? Entonces tendría que accionar ¿qué cosa? ¿Qué tengo que accionar? Una señal, ¿no? Una presión piloto, un aceite piloto, por el lado izquierdo. Cuando llega la presión en ese sentido, de izquierda a derecha, ¿qué es lo que hace? Se mueve toda la válvula piloto. Y como se mueve toda la válvula piloto, entonces mecánicamente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a abrir a quién? ¿A quién vas a abrir? A la A la válvula, válvula check, a la a válvula la check para válvula check. que vaya para el cilindro. Y cuando venza la válvula check es cuando empieza a salir desde el cilindro hidráulico hacia dónde? Hacia la válvula de control, ¿no? Pero ¿qué necesitaste? ¿Qué necesitaste? Presión ¿dónde? Piloto, Presión piloto, ¿no? O presión de señal. o la válvula piloto. Ujú. Listo. Ok. Entonces, ¿se entendió? ¿Preguntas? Ya, entonces ese es un ejemplo. ¿No, muchachos? Listo. ¿No tenemos preguntas? Todo claro. Muy bien. Entonces, acá nos hace la explicación. Mira, ¿cómo quiere volver desde dónde? Quiere volver desde el cilindro, ¿no? Pero no puede, ¿no? Porque mira, la misma presión del aceite de cilindro está bloqueando, mira, está cerrándolo. Está cerrando. Esa misma presión, ¿no? A menos que venga, ¿qué cosa? Mira, ¿qué cosa está llegando? La presión piloto, ¿no? Y cuando viene la presión piloto, entonces mueve a la válvula piloto, ¿no? Y el vástago permite la abertura, ¿no? La abertura, ¿no? ¿De quién? De la válvula check, para que el aceite desde el cilindro pueda pasar hasta la válvula de control. ¿Ya? Listo. Hay diferentes tipos, mira. Hay diferentes tipos, ¿ya? Mira, válvula check abierta. ¿Por qué se le llama válvula check abierta? Porque el paso es desde uno hacia dónde? Hacia 2, ¿no? Y desde uno hacia 2 la válvula check va a generar restricción, va a generar sellado. No, no, va a pasar sin ningún problema. Ah, entonces yo hablo de válvula check abierta. Sin embargo, cuando el flujo es desde 2 hacia uno, ¿cómo va a estar la válvula check? ¿Cómo va a estar?
cerrada, ¿no? Ah, ya, entonces ahí yo hablo de válvula check cerrada. ¿Ya? Después yo puedo hablar de válvula shuttle, ¿no? O resolver, ¿no? O doble check. También la llaman algunos como doble. Así también lo conocen, ¿ya? Doble check. ¿Ya? ¿Cómo es? Mira, es en el caso que tú tengas un circuito 1. Mira, tienes un circuito 1, ¿ya? Y también tienes un circuito 2, ¿ya? Los dos circuitos, como son diferentes, van a tener diferentes presiones, ¿correcto? Listo. Entonces, pero en el caso el circuito 2 tenga mayor presión que el circuito 1, entonces simplemente viene el aceite por acá, empuja la villa, mira, le empuja la villa y la sella, se queda sellada, ¿no? ¿A quién sella? ¿A qué circuito sella? ¿Qué me dicen? El circuito uno, profe. Circuito, Al circuito 1, circuito 2, correcto. profesor, o sea, sí. Sella al circuito 1, ¿ya? ¿Y para qué sella el circuito 1? Para que el aceite pueda pasar libremente hacia el circuito número 3. Es para que retorne el aceite, profe. No, no es para que retorne, sino es para alimentar del circuito 2 al circuito 3, para alimentar. ¿Por qué? Bueno, ya es un tema muy particular de cada circuito hidráulico, ¿no? Pero lo que estamos estudiando, ¿qué cosa es? El funcionamiento de la válvula Shuttle, ¿no? El funcionamiento de la válvula doble check o el funcionamiento de la válvula Resolver. Que entonces, ¿qué cosa hace la válvula Resolver? Escoge dos presiones diferentes, ¿no? ¿Y con qué se queda? Se queda con la mayor presión. Ya, se queda con la mayor presión. Ya, y la mayor presión es la que va a predominar y va a empezar a alimentar al circuito 3. ¿Ya? ¿Se entendió el funcionamiento de esa válvula? ¿Qué dicen? No los escucho. Dicen, ¿tenemos dudas ahí o todo está claro? No hay dudas, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces, la check simple, la shuttle, ¿no? Y ahora vamos a ver la pilotada, ¿no? ¿Cómo es la pilotada, no? Ya lo vimos en antes, ¿no? Entonces, tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2, ¿no? Ya, normalmente esa válvula check alimenta de 1 hacia 2, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Y no va a permitir de 2 hacia 1, no permite, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar bloqueada por la esfera, ¿no? Esa esfera va a bloquear el paso del aceite, ¿no? Y solamente cuando se active, ¿qué cosa? Cuando se active la presión piloto, solamente cuando se active la presión piloto, va a mover a esa esfera y va a dejar fluir el aceite desde 2 hacia 1, ¿no? Entonces, esa es una válvula check pilotada. Ya, es una válvula check pilotada. ¿Ya? La válvula check simple, check pilotada, ¿no? Y la válvula resolve. ¿Ya? Listo. Consultas, muchachos, consultas. No hay consultas.
Todo claro, profe. Muy bien, muy bien. Entonces continuamos, ¿no? Continuamos. Eh, una makeup, una válvula makeup. Una válvula makeup es una válvula chip, es una válvula chip. Pero ¿por qué le llaman makeup? Le llaman makeup porque está conectada a qué? Está conectada a al, al tanque hidráulico, ¿ya? Está conectada al tanque hidráulico, ¿ya? Y cuando se genera una presión negativa, entonces el tanque hidráulico va a suministrar aceite. ¿Para qué? Para evitar esas presiones bajas, ¿no? Porque si tú evitas esa presión baja, entonces vas a evitar a que el sistema, eh, ex- eh, en el sistema se genere un desgaste que se llama desgaste por cavitación. ¿Ya? Listo. Entonces, por eso se llama válvula makeup. Es una check simple, solamente que está conectada ¿por dónde? ¿A dónde? Al tanque. ¿Ya? Entonces, a ver, nosotros vemos ahí, vemos una galería, ¿no? Y un manómetro en la galería, ¿cierto? Un manómetro, ¿no? Manómetro uno. Vamos a llamarlo, manómetro uno, ¿cierto? Ya. Y acá hay otro punto. A esto vamos a llamar ¿qué cosa? Vamos a llamarle manómetro 2. Ya, vamos a llamarle manómetro. Ya. Entonces yo tengo los dos manómetros. Normalmente existe presión en manómetro uno. Normalmente trabaja con cierta presión. El manómetro uno normalmente está trabajando con cierta presión. Pero por X motivo, empieza a disminuye bruscamente la presión del manómetro uno. Disminuye bruscamente. Cuando disminuye bruscamente, yo como acá voy a tener cilindros hidráulicos, voy a dibujar un cilindro hidráulico, ¿ah? Mira, un cilindro hidráulico, ¿ya? Y esto conectado a tanque, ¿ya? Conectado a tanque, ¿ya? Ya. La cosa es que este es un cilindro hidráulico, ¿ya? Miren, entonces, está conectado a la parte de cabeza, está conectado a la galería de presión, ¿ya? Y la parte de vástago está conectado al tanque, ¿ya? Entonces, por A o B, tengo que la presión en M1, en el manómetro 1, es baja, ¿ya? Es baja, ¿ya? Cuando es muy baja, entonces voy a generar cavitación. ¿Dónde? Dentro de este cilindro hidráulico, ¿ya? Dentro del cilindro hidráulico. Entonces, dentro de este cilindro hidráulico voy a empezar a generar cavitación. ¿Qué es cavitación? Cavitación es un tipo de desgaste que se genera a partir de bajas presiones en el aceite hidráulico. ¿Cómo es ese desgaste? Ese desgaste es por unas fisuras, desprendimiento de material. ¿Ya? Desprendimiento de material. Va generando fisuras y ese desprendimiento de material lo vas a ver como unas pequeñas picaduras. ¿Ya? Eso se genera ¿dónde? Dentro del cilindro hidráulico. ¿Ya? Entonces es malo que trabaje con bajas presiones. Ya, pero por A o B se genera una baja presión, por A o B. ¿Ya? Es baja, ¿no? Así como le indica acá arriba, es baja, ¿ya? En ese momento, cuando baja mucho, entonces es malo, ¿no? Pero
ojo, para eso tenemos la make-up, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la make-up? Cuando la presión es menos 2 psi respecto a quién, a M2, entonces el aceite viene acá para, para que no se genere depresiones. ¿Ya? Por ejemplo, la presión dentro del tanque hidráulico, por poner un número, ¿ya? Vamos a poner una numeración. Por ejemplo, el manómetro 2 está trabajando por... Mucho creo que es 10 PSI, creo que era 8 o 7, bueno, no me acuerdo. Ya, a ver, está trabajando con 10 PSI. Ya, digamos que el tanque trabaja con ¿cuánto? 10 PSI, ¿no? Porque dentro del tanque tiene que ver presión. ¿Por qué tiene que ver presión? Porque dentro del tanque hidráulico esa presión va a ayudar a que la bomba pueda trabajar con aceite, ¿no? Entonces, esa presión va a ayudar a empujar el aceite hacia dónde? Hacia la bomba hidráulica, ¿no? Y después va a evitar este desgaste dentro de la bomba. Ya, digamos que la presión en el tanque hidráulico siempre es 10 psi, ¿no? Es 10 psi. Ok, si la presión en el tanque es 10 psi, ¿con cuánto se abre esa make-up? ¿Con cuánto se abre? ¿Qué dicen? ¿Nadie? A ver, muchachos, ¿con cuánto se abre? Con 10. ¿Con 10? No. Con 11, profe. A ver, Diego nos dijo ahí, mira, ¿qué pasa si la presión acá en el sistema es 10? 10 más el resorte, 12. 12 va a ser mayor que ¿quién? Que la presión del tanque. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué pasa si es 9? Entonces, a ver, 10 más el resorte, 12. Entonces 12 va a ser mayor que M2. Ah, entonces lo va a mantener cerrado. ¿Qué pasa si la presión si M1 me marca 9? M1 me marca 9. 9 más el resorte es 2, ¿no? 9 más 2, 11. 11 es mayor que M2. Sí, ¿no? Porque M2 es 10, mira, M2 es 10. Ah, entonces todavía lo cierro. Profesor, ¿y de resorte? El resorte, Profesor, ¿de resorte cuánto tiene? ahí está, mira. ¿A cuánto abre? ¿Diferencia de cuánto? ¿Sí lo ves? Sí. ¿Sí lo ves? Ok. Ya, listo. A ver, Profesor, ahora, sí. si la presión M1, si M1 te marca 8 más el resorte 10, entonces en ese momento está a punto de abrir, ¿no? Pero ya empieza, ¿no? Ya quiere fluir, ¿no? ¿No? Entonces, a partir de 8 ya abre, ya asegura, ¿no? Yo puedo decir que en 8 ya abre, ¿no? En 8 ya abre, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esa depresión llega a 7, 7 sumado a 2 No abre, profe. va a estar alimentando, ¿no? Va a estar alimentando, ¿no? Entonces,
menores valores a 8, menores valores a 8, va a estar alimentando, compensando la presión. ¿Ya? Entonces, gracias a eso vas a Profesor, asegurar entonces, a que no se genere desgaste por cavitación. ¿Está bien? Entonces, aquí, esta válvula, ¿qué nombre adoptaría? profesor, ¿Cuál sería su nombre? ¿Cuál sería el nombre de esta válvula entonces? Por la posición como trabaja, por la forma como trabaja. ¿Mm? ¿Cuál sería el nombre? válvula, ok, Makeup, ¿no? ¿Sí? Makeup. Ok. Ya, listo, estamos bien, ¿no? Preguntas, estimados, preguntas. No tenemos preguntas. profesor, entonces la válvula se abriría con 8 PSI si tiene M2, 10 PSI, ¿verdad? Sí, así es. Con 8 PSI ya está aperturándose. ¿Ya? Con 7 se abre más todavía y entra más aceite. Con 6 se abre más todavía. Con 5 se abre más todavía. Con 15 está cerrado, ¿no? Entonces tú vas a asegurar a que el pistón hidráulico trabaje siempre con presión positiva, ¿no? No va a trabajar con depresión. O presiones negativas o succiones. No va a trabajar con eso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Listo, acá tenemos un pequeño ejemplo. A ver, a ver. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Ujú. Miren, en este gráfico, ¿qué cosa tenemos? En esta parte de acá tenemos, eso se llama una válvula de dirección, ¿ya? ¿Sí la conocen, no? ¿Se acuerdan o no? Tres, profesor, Una sería. válvula de dirección, primero número de vías, 4 3, ¿no? 4 3. ¿Está bien? Normalmente cerrada o abierta. Normalmente cerrada o abierta. Normalmente cerrada. ¿Ya? Muy bien. Solamente para mencionarles de que el aceite en 3, primero en 3, viene el aceite, empuja el pistón hacia arriba y la línea de cabeza, que es lo que estoy señalando, se va a conectar en forma paralela, ¿no? Se va de frente a tanque. Entonces sube sin ningún problema, ¿no? La posición 1, entonces el suministro de P a B se va a conectar P a B, ¿no? De forma cruzada, ¿no? En la posición 1. Entonces viene de forma cruzada y va a empujar el pistón hacia abajo. Pero no solo eso, ¿ah? Sino también hay una señal por X que empuja ¿a quién? Empuja a la esfera, ¿no? ¿Para qué la empuja? Para abrirla. ¿Por qué? Porque cuando tú empujes el pistón hacia abajo vas a comprimir a este aceite y este aceite va a querer escapar. Se va a ir y de lo que estaba bloqueado ahora por la señal X se va a abrir, ¿no? Cuando se abra, entonces el aceite se va a ir libremente hacia dónde? Hacia tanque, ¿no? Porque la conexión es cruzada. De A hacia dónde? Hacia T. Listo. Y entonces puede bajar sin ningún problema. Muy bien. La válvula check inversa, ¿no? La válvula check inversa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, ok.
A ver, tenemos dos vías. Y conectan de esta forma. Ya, son dos check, ¿cierto? Ya. Ahora, esta check van a estar unidas. Unidas. Y además van a tener una alimentación accesible. Entonces, esto es de esta forma. Si es que yo tengo un circuito A, un circuito 1, tengo un circuito 2 y tengo un circuito 3, entonces yo voy a decir, ¿el circuito 3 va a alimentar a 1 o no lo va a alimentar? ¿Lo alimenta o no lo alimenta? Sí, profe, Sí lo alimenta. sí lo Entonces el alimenta. circuito 1 va a ser alimentado. ¿El circuito 2 va a ser alimentado por circuito 3? Sí, también, profe. Sí. Ok. Listo. Entonces, Sí, profe. esta es una válvula check inversa. Ya, entonces va a estar alimentado por un circuito, ¿no? Tanto el circuito 1 como circuito 2. Pero ojo, el circuito 1 va a alimentar a 3. No. No, El profe, está circuito cerrado. 2 alimenta a 3. Tampoco, Poco. ¿no? Entonces, mira, la alimentación solamente es de C3, de circuito 3 a 1 o a 2, ¿no? Pero no ocurre lo contrario. No te acepta la posibilidad de que alimente de C1 a C3 o de C1 a C2. No, no, ni tampoco de C2 Profesor, a tengo una C1. pregunta, pero, Sí, dime. disculpe, profe, ¿cómo saber a qué alimentar? ¿A C1 o a C2? ¿Cómo, o sea, Ya, ok. Mira, acá ves no puedo C3. alimentar a los dos al mismo tiempo? Sí. Mira, acá ves C3, ¿cierto? ¿No? Entonces C3 Bro, va a alimentar a los dos puntos, ¿no? Y la única posibilidad de que pase aceite en esa válvula donde estoy señalando, a ver, en esa válvula donde señalo, la única posibilidad es de que pase desde el centro hacia C2 y no de C2 hacia el centro, no, no, ¿por qué? Por esta villa. Lo que ocurre acá también ocurre acá. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Solamente cuando el circuito 3 tenga mayor presión. ¿Ya? Solamente cuando tenga mayor presión. ¿Ya? ya entiendo, profe. No, sino que me refería a cuál de los dos alimenta primero o si a los dos a la misma vez. Ah, ya, eso depende, ya, eso depende. ¿De qué depende? ¿Por qué? Porque mira, eh, haz- si es que tú tienes que ser el circuito 1, a ver, mira, hacemos esto, mira. El circuito número 3, vamos a dejarle a 100 PSI. Ya, 100 PSI. ¿Listo? Ya, 100 PSI. Digamos que el circuito 2 tiene 40 PSI. Y el circuito 1, ¿no? Y el circuito 2 tiene 50 PSI. ¿A quién alimenta? ¿A uno o a 2? ¿A quién alimenta? ¿A uno o a A, 2? a los, A los dos, correcto. a los dos, pero, profe, porque es mayor. A los dos, porque la mayor presión es en el centro. A los dos alimenta. ¿Ya? A los dos trata de alimentar. Ok. Ahora, digamos que en C2 es ¿cuánto? 150. ¿A quién alimenta? ¿A uno o a 2? Solamente a uno. Solamente a uno. Sí, solamente a uno.
porque en el circuito 2 la presión es mucho mayor que el circuito 3. Solamente va a alimentar a uno. Pero va a pasar, de C2 va a alimentar a C3 porque la mayor presión es en C2. Va a pasar, Sí, profe, porque es mayor que C3. pero ahí tenemos a la válvula check que no va a dejarla pasar. Ah, pero de restricción, profe, pero si la presión es mayor, usted había dicho que sí podría llegar a pasar, creo, cuando había mucha Pero, ¿qué te presión. impide ahí? Está cerrado. Claro, no va a ser posible, ¿no? A menos de que acá llegue una Claro, profe. presión piloto, ¿no? Pero si no hay presión X. piloto, no va a pasar. No, no, creo. Una presión X tendría que estar ahí, ¿no? Ujú, claro, pero no es el caso. Ok, profe, entiendo. Claro, profe, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por la participación.